que tiene Nueva Chicago. Nueva Chicago, que es puntero del otro grupo. O sea, pero terminando primero, el Santos no te garantiza el ascenso, no, pero te garantiza jugar, te da sí. el pase para jugar con el primero de la otra zona. Y ahí se define en ese partido, que seguramente El será ascenso a directo. cancha neutral, el primer ascenso y el título de campeón, las dos cosas Ajá. juntas. El que pierde esa final se suma al reducido en la instancia de semifinales. Entonces eso también, si salís primero, te asegura jugar una final y una semifinal. Cosa que no es despreciable, sobre todo si uno piensa que salir segundo, el premio realmente es muy distinto. Es entrar en octavos de final del reducido. O sea, San Martín puede tener una campaña de 15 puntos más que el primero de la otra zona y quedarse sin jugar la final, por ejemplo. Y jugar octavo, es muy baja el premio, ¿no? El ascenso es tremendo. Es una carnicería. Propiamente dicho, Sí. Bueno, falta mucho para que San Martín termine esta primera fase, pero ha sacado una ventaja muy importante ante el rival directo que es San Martín de San Juan, con un verdadero triunfazo, gol de Gonzalo Crucener, 40 años para él, y anotó en el último minuto, se hizo cargo del penal y la mandó a guardar como corresponde, y San Martín es más puntero que nunca. Después la seguimos. Después la seguimos, dale. Y después decimos que se viene. Recordemos que no juega Atlético porque es fecha FIFA, pero pues lo repasamos. Sí. Porque ahora vamos a hablar de lo que se viene, señores, de lo que se viene el fin de semana. Algo que es más complejo, una palabra propia de los historiadores, por eso vamos a hablar con él, con Pablo Borda, que está preparando todo para venir a Tucumán. Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gabriel y Ana de La Tucumana, buen día. Buen día, Gabriel y Ana, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Bienvenido a La Tucumana de mañana, a la Tucumanidad hecha radio. Y bueno, queríamos consultarte acerca de tu espectáculo. ¿Por qué es más complejo? Bien, antes que nada, vos citaste muy apropiadamente que es una frase muy de historiador. Sí. Yo tengo el gusto de haberme dedicado a la historia ya hace varios años, sí. Es la pasión de mi vida. Y lamentablemente vivimos en un tiempo en el cual circulan por todos lados relatos muy burdos e incluso, si queremos, hasta caricaturescos de nuestra propia historia nacional, de la historia mundial, o de muchos de los problemas que afectan a nuestra realidad y que tienen raíces históricas. Sí. Por ejemplo, no sé si por ejemplo, el mito de que Argentina fue la primera potencia mundial a finales del siglo XIX o el país más rico del mundo, y que hubo 100 años de decadencia o 70 años de peronismo, o que, por ejemplo, siempre y en todo lugar el libre mercado es la principal vía de desarrollo de nuestras sociedades, o que, por ejemplo, el actual conflicto entre Palestina e Israel es producto del antisemitismo o cosas por el estilo. Hay muchas narrativas que son muy burdas sobre la historia argentina y la historia mundial, y que creo que es interesante poder traerlas a discusión. Nosotros lo que proponemos es más complejo, es básicamente hacer un recorrido a través de la historia argentina, la historia mundial, buscando algunos puntos, algunas cuestiones que a veces se dejan en el aire de manera, o se afirman muy sueltamente, o decir hubo una guerra en los años 70, y no se consideran cuáles son los aportes que ha tenido la historia y la investigación sobre esas cuestiones. Así que, utilizando el viejo cliché de es más complejo, lo que hacemos es tratar de explicar algunas problemáticas de la historia argentina y mundial. ¿Cómo es hacer historia en estos tiempos? Bueno, hay varios puntos para señalar ahí. Para empezar, la disciplina siempre se está actualizando. Y hay muchos debates que se tienen hoy en día, a veces en la discusión del público, que en el caso del campo académico capaz que ya fueron superadas hace muchos años, y sin embargo son traídas una y otra vez al diálogo. No sé, el debate que en su momento se planteaban de que el peronismo era nazi y que Perón trajo a los criminales de guerra nazis a cuidarse de Argentina y a protegerse. Cuando, no sé, el historiador israelí Ranan Rein, en Los muchachos peronistas judíos, demuestra que nunca hubo un plan de esas características, o que los que llegaron acá llegaron con pasaportes falsos de la Cruz Roja o de la Iglesia Católica. Ese elemento, por ejemplo, que está plenamente instalado, es un consenso de la mayor parte de los historiadores, de repente, cuando uno va al sentido común de la mayor parte de las personas, a veces no está tan claro.
Y es porque, lamentablemente, a lo largo de las últimas décadas, se ha producido una brecha cada vez más importante entre la producción de conocimiento disciplinar dentro de las universidades, dentro del CONICET, de lo que es la investigación histórica, y el sentido común mayoritario de la población. Y un poquito la propuesta de muchos historiadores, incluso de muchas carreras de historia, como la de la Universidad Nacional de San Martín o la Universidad de Buenos Aires, es, por ejemplo, empezar a incorporar la divulgación histórica como asignatura en la formación del historiador, para que la historia no solo sea una cuestión de la academia, sino también que los historiadores sean formados para llevar ese conocimiento a un público mayoritario. El año pasado, por ejemplo, en la Universidad de Quilmes se realizó el primer Congreso Nacional de Historia Pública, que hacía hincapié justamente en el acceso del conjunto de la población a la historia. Claro. Bien. Y te pregunto en este sentido también, hay una frase hecha que suele decir que la historia la escriben los que ganan, ¿no? Y también ahí me parece que hay una cuestión en qué relato es el que se impone mayoritariamente y cuáles son los relatos alternativos y qué cabida tienen también en los lugares de justamente que hablaba de divulgación masiva. ¿También se trata un poco de eso o no? Bueno, un poquito, ahí siempre hubo un debate. Muchos historiadores dirán que no es cierto, que la historia excepciones. Hay un libro que yo recomiendo, que es de Carlos Aguirre Rojas, que se llama Antimanual del mal historiador. Antimanual, justo íbamos a consultar. Antimanual. Por ejemplo, del mal historiador. Del mal historiador. Bueno, también hay muchos historiadores como Pierre Vilar que han trabajado estas cuestiones, Enzo Traverso, Perry Anderson, Carlo Ginzburg. Nosotros, cuando estudiamos historia, también estudiamos el cómo hacer la historia y los debates en torno a qué debe ser el conocimiento histórico. Y la frase de la historia escriben los que ganan ha sido muy utilizada por movimientos revisionistas. En Argentina el revisionismo es asociado a la reivindicación de los próceres federales, al cuestionamiento a la historiografía liberal, pero revisionismos ha habido en muchos momentos. A veces algunos tienen tintes más nefastos, como el movimiento del revisionismo sobre el Holocausto en Alemania, ¿no? Bueno, con las elecciones de Turingia el otro día es medio complicado eso. Pero lo que sí es cierto es que el producto o el desarrollo del conocimiento sobre un periodo es consecuencia de muchos debates sobre cada momento histórico, sobre cuál es el sentido de esos hechos. Y ahí lo que es importante entender es que no siempre hay una sola narrativa y que muchas veces la narrativa histórica profesional o académica es el producto de diversas síntesis que se van dando. Por ejemplo, podría decirse que en algunos casos apenas terminó, no sé, los años de la represión durante la dictadura, la narrativa que se buscó imponer fue la de los que vencieron, ¿no? La de aquellos que realizaron los crímenes del terrorismo de Estado. Y sin embargo, a lo largo de los últimos 40 años de lucha democrática en Argentina, se fue construyendo un relato cada vez más sólido acerca de nuestra propia memoria histórica, la importancia de la lucha por los derechos humanos, y a veces se impone, por ejemplo, esta idea, hoy en día cuando aparecen cierto revisionismo o ciertas nostalgias de la última dictadura, de que fue una memoria incompleta o incluso en sectores más reaccionarios decir que los subversivos ganaron porque ganaron la memoria y cosas por el estilo. Obviamente siempre es el producto de un debate y de una puesta en común de la que se tiene que apropiar el conjunto de la sociedad. Pero lo que definitivamente ocurre cuando analizamos estas cuestiones es que no se puede considerar que hay un solo punto de donde brota la verdad. No hay como una torre de marfil de donde desciende la historia de los vencedores que absorbe toda la población, sino que es el producto de una construcción colectiva. Claro. Pablo, también consultarte, siempre decimos, ¿no? La importancia de conocer la historia para no repetir los errores del pasado, viniendo a nuestros tiempos, para que no te vendan buzones, ¿no?
de algo que ya lo vimos y no hace tantos años, porque la historia argentina no es tan vieja, ¿no? Pero ¿cómo es tu rol, ¿no? Sos un chico joven, de tener esto de historiador a través de los medios, a través de las redes. ¿Cómo nace eso? ¿Es más difícil hacer comunicación para transmitir nuestra historia? Bueno, en mi caso yo tuve la particularidad de que empecé a ejercer la docencia muy joven. La primera vez que di clases como ayudante de cátedra fue hace 10 años y empecé a desarrollarme en la docencia plenamente hace 8. Y la docencia... De muy joven. A los 22 me recibí, bueno, tuve la suerte de un contexto que me ayudaba y demás, y bueno, de poder explorar la docencia en escuela, universidad, terciario, incluso para adultos mayores. Y la docencia siempre es un trabajo que requiere que uno pueda seducir al alumnado que tiene ahí adelante, ¿no? Uno les ofrece una composición del pasado, de distintas problemáticas de nuestra historia, de la historia mundial, y tiene que lograr acercar ese público, a veces con una brecha generacional importante. Claro. Porque cuando uno quiere a veces sentirse joven, pero a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta de que a los niveles de desarrollo de nuestra sociedad, del salto tecnológico, hay una brecha generacional muy importante con los nativos digitales, con los centennials, y uno siempre se tiene que adaptar. Pero lo mismo capaz me ocurría con adultos mayores. Creo que en mi caso particular yo empecé a hacer divulgación a partir de la cuarentena y la pandemia. Ahí yo necesitaba hablar de historia en algún lado, cuando todavía no habíamos empezado a usar Zoom y se había terminado para muchos la docencia tradicional, porque siempre me había realizado en esa carrera que no solo es mi carrera, sino mi profesión, sino mi pasión. Y a partir de eso me mandé a hacer videos, primero en Instagram, después en YouTube, hablando de diversos temas, como una manera de sublimar esa necesidad de hablar de historia. Así que de alguna manera siempre fue una proyección del trabajo docente, si lo pensamos. Un poco yo lo que hago en mi canal de YouTube es hacer videos largos que son clases en vivo, como si estuviera en un aula, pero para un público que está mediatizado por las redes sociales. Para tenerlo en cuenta también a la gente le contamos cuál es tu canal de YouTube, cómo te pueden encontrar, más allá de la charla, más allá de tu presentación en Tucumán, cómo te siguen todos los días. Me pueden encontrar como Pablo Borda en YouTube o en Instagram, Twitter como el Profe Borda. También en TikTok como el Profe Borda. Pablo, justo me había quedado con algo que habías nombrado al comienzo, que tiene que ver con esto de los mitos, ¿no? Mitos en la historia, que algunos están vigentes, justamente como mitos. El presidente actual suele mencionar o decir en repetidas ocasiones que fuimos potencia hace 100 años. ¿De dónde surge esa idea? ¿No? Cuando yo era más chico me recuerdo a mi abuela diciendo que supimos ser el granero del mundo. ¿Qué significa eso? ¿De dónde surge? ¿Por qué está esa idea de que alguna vez fuimos potencia? Y también siempre acá este medio es muy tucumano y pregona mucho el federalismo. Siempre nos preguntamos hasta qué punto son ideas que incluyen realmente a toda la Argentina y no a lo que pasaba quizás en la ciudad de Buenos Aires en algún momento. Preguntarte un poco por eso, ¿no? Justamente tratando de desmitificar. Perfecto. Es un placer hablar de estas cosas, pero voy a resumirlo muy acotadamente. Sí. Esta es una narrativa que surge sobre todo a partir de la crisis de 1929 y principalmente con el peronismo. A finales del siglo XIX hubo una expansión generalizada del comercio mundial y del volumen de la economía mundial. En ese contexto, Argentina era un país con una de las llanuras productivas más importantes del mundo y muy poca población. Sí. El crecimiento se dio muy aceleradamente, como se dio en todo el mundo, hay que decirlo. Sobre esto ha escrito mucho Erich Hobsbawm, y un capítulo llama La economía cambia de ritmo, refiriéndose a ese periodo. Y la particularidad es que como Argentina era un país despoblado, eso llevó a que hubiera una gran demanda de mano de obra para explotar esa llanura productiva,
y que no hubiera una correlación entre la cantidad de riqueza que generaba la llanura pampeana y la población general. Hubo un crecimiento muy rápido, muy dinámico, que también llevó a las oleadas de migrantes que llegaron acá, como llegaron a otros destinos. Ahora, ese modelo no era inagotable. Fue el producto de una coyuntura histórica particular en la que había mucha tierra por aprovechar, poca población, entonces la puesta en valor hizo que generara una riqueza inmediata, pero que no era el sustento para alimentar quizás a 50 millones de personas como somos hoy en día. Claro. O me refiero, no era una fuente de trabajo para 50 millones de personas como es la población actual de la Argentina. A lo largo del siglo XX hubo una caída en los términos de intercambio de las materias primas frente a otros productos. Y en Argentina, a su vez, tuvimos una gran lucha por la democracia. Claro. Tener en cuenta que los niveles de concentración del poder de la clase dominante en Argentina llevaron a que la democracia siempre fuera puesta en cuestionamiento. Hubo 6 golpes de Estado en el siglo XX, pero también hubo gobiernos fraudulentos, hubo proscripción como la del peronismo, pero también incluso de los radicales, por el poder que tenían las clases dominantes. Sí. Ahora, lo que sí es cierto es que a lo largo de los últimos 50 años sobre todo, pero también en otros periodos, hubo una caída en general del desempeño económico argentino. Si uno traza 1975 para acá, vemos cómo Argentina deja de tener un PIB per cápita similar al de los países más desarrollados, o que iba de la mano del crecimiento de los países más desarrollados. Y eso ha disparado en los últimos años distintas miradas nostálgicas. Durante el menemismo también se traía la imagen del granero del mundo, durante la dictadura, y sobre todo en estos años. Porque los mitos sirven para apelar a la nostalgia o para imponer proyectos políticos. Fíjese cómo hoy en día se apela a la idea del granero del mundo, presentándolo como un mundo ideal, diciendo tenemos que volver al 1900 con las ideas de la libertad, pero cuando vamos incluso a cómo veían ese tiempo los propios protagonistas, nos encontramos con que Julio Argentino Roca, en su segundo gobierno, tenía una mirada muy problemática de la cuestión social, y que el informe Vialet-Macé, encargado por el gobierno de Julio Argentino Roca, sobre el nivel de vida de la clase trabajadora argentina, hablaba de las terribles penurias y las condiciones de explotación de la mayor parte de la población y sobre todo del interior, porque además ese proceso de crecimiento había tenido un impacto muy desigual en el conjunto del país. Los principales beneficiarios fueron la región de la Pampa Seca y la Pampa Húmeda, aunque hubo procesos de integración económica, extensión del ferrocarril. Pero para gran parte del interior, esa idea de somos un país rico no tenía ningún sentido con la explotación espantosa de la mayor parte de la clase trabajadora. Que es lo que generalmente confundimos, ¿no? Por ahí creemos que, no sé, porque los Anchorena subían en un barco con su propia vaca y se pasaban dos meses en París, era eso la Argentina. Y era... Absolutamente. O se muestran fotografías del centro de la ciudad de Buenos Aires en el 1900 y nos lo presentan como la realidad del conjunto del país. Y sería el equivalente a hoy fotografiar Puerto Madero y extender esa mirada sobre sobre el noroeste argentino. O, por ejemplo, una fotografía que a mí me gusta usar es la fotografía de los desfiles del centenario de la Revolución de Mayo, cuando se hicieron festejos muy fastuosos durante el gobierno de Figueroa Alcorta. Y sin embargo, las fotografías no transmiten que esos festejos se hicieron bajo estado de sitio, porque se temía que el descontento llevara a protestas que hicieran quedar mal a Argentina frente al mundo. Claro. No, Pablo, vamos a seguirte, por supuesto, en tu canal de YouTube. 16 de septiembre, ¿eh? 16 de septiembre. 15. Había leído mal. 15 de septiembre va... En la biblioteca... Puerto Cultural Libertad. En el Teatro Puerto Cultural Libertad. Exacto. Sí. ¿Cómo conseguimos las entradas? Le contamos a la gente que nos está mirando y escuchando. Pueden conseguir las entradas en Passline, buscando Pablo Borda en Tucumán. Bien. Pueden encontrarlas en el link de mi perfil de Instagram, el profe Borda.
Y si no, también pueden conseguir en puerta ese mismo día, si no me equivoco. Perfecto, en Piedras 1850. La verdad que cuando hablamos de historia, de nuestra historia, da para muchísimo más. Por eso la cita es este domingo entonces en Puerto Libertad, Cultural Libertad, en Piedras 1850, y también para seguirte en tu canal de YouTube y en las redes sociales. Muchas gracias por este tiempo que te das para charlar con la tucumana. Un placer poder hablar, y yo ya tuve ocasión de viajar a Tucumán en otros momentos, ¿sí?, a dar congresos, a dar charlas, sí, y me parece una provincia hermosa, así que estaremos contentos de regresar. Bueno, y sobre todo comer empanadas tucumanas, claro, y sándwiches de milanesa. Exactamente. Bueno, ahí está. Y ya te digo que venís a esta altura del año, ya aplicó una chilata. No sé si lo hiciste, pero acordate de la tucumana. Achilata, heladito. Achilata. Achilata. Perfecto. Un helado así rojo, lo conseguís acá y en ninguna parte del mundo. Así que te vas a acordar de nosotros. 30 grados le Tomo la recomendación. Claro que sí. Un abrazo, Pablo, un gusto, y vas a ser bienvenido en Tucumán siempre. Muchas gracias, un abrazo enorme y buena semana. Igualmente para vos. Hermosa charla con Pablo Borda, profe de historia, muy joven, para seguirlo en sus redes sociales, en su canal de YouTube, y también para agendar este domingo 15 en Teatro Puerto Cultural Libertad, Piedras 1850. Ahí estaremos, ahí estaremos. Bueno, 8:53 minutos. En un ratito repasamos más títulos, todos los temas de la mañana a tener en cuenta. Señores, ¿qué pasa con el precio del boleto? ¿Qué va a pasar en el Consejo Deliberante de la Capital? Recordemos que fue un cuarto intermedio. Sí. Habló Chala, lo vamos a repetir. ¿Vos te relajaste totalmente el fin de semana? ¿Fue estrés total hasta el viernes? Decir, no quiero leer nada más. Bueno, vamos a repasar esta situación. Estamos hablando del transporte público, por supuesto, de pasajeros de San Miguel de Tucumán, pero una actualización se va para toda la provincia. Pero por supuesto, sí. En un ratito también Franco Carleto. Eso y mucho más. Vamos a la música, Juaco. Música, pausa cortita y ya venimos con más en la Tucumana.